La silla maldita. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo había una casa que todos evitaban. Era una mansión antigua que crujía con cada brisa y donde las sombras parecían tener vida propia. La historia de esa casa era tan vieja como aterradora y su oscuro secreto giraba en torno a un objeto macabro, una silla. No era una silla común, aunque a simple vista podría parecerlo. Su estructura parecía de madera oscura y desgastada. Pero los pocos que la habían tocado decían que la textura era extraña, suave en algunas partes, rugosa en otras. Lo que no sabían era que esa silla no estaba hecha de madera, sino de carne. La leyenda cuenta que un artesano enloquecido, obsesionado con la idea de crear la obra de arte perfecta, empezó a recolectar partes de cuerpos. En su locura, desvivía a sus víctimas, seleccionando cuidadosamente las partes más firmes y duras de sus cuerpos. Las piernas de la silla eran tibias cuando se colocaron por primera vez. Formadas con huesos cuidadosamente pulidos, los apoyabrazos estaban recubiertos de piel estirada, todavía impregnada del sudor y del dolor de las personas a las que éstas pertenecieron. El respaldo era lo más perturbador, un rostro humano, cosido con hilos de tendones, que parecía congelado en una expresión de sufrimiento. Los ojos, aunque vidriosos y sin vida, parecían seguir a cualquiera que se atravesara, y la superficie del asiento estaba acolchonada con músculos aún tensos, que se retorcían como si aún tuvieran algo de vida, emitiendo un leve susurro cuando alguien se sentaba. La silla había sido maldita. Aquellos que se atrevían a usarla eran asaltados por pesadillas indescriptibles. Veían los últimos momentos de las víctimas, sentían su desesperación, su dolor y lo peor de todo, sentían cómo la silla empezaba a apoderarse de ellos. Nadie podía levantarse de ella sin sentir que parte de su propia alma se quedaba atrapada en esa abominación. Con el tiempo, la silla se volvió más pesada, como si se estuviera llenando con las almas de los que habían caído. Las personas que intentaron destruirla desaparecieron sin dejar rastro, y las pocas que sobrevivieron a su maldición vivían con un miedo indescriptible, susurrando historias como podían escuchar. A la silla que los estaba llamando durante la noche, pidiendo más de sus pobres almas. Se dice que la silla aún permanece en la mansión, esperando a su próxima víctima. Nadie sabe cuántas almas ha consumido, ni cuánto tiempo más seguirá acechando en la oscuridad. Pero una cosa es segura, aquellos que la encuentran nunca vuelven a ser los mismos. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Su gran avaricia. Una fresca noche de octubre, Xochitl bajó por las escaleras de la casa de sus padres en Córdoba, Veracruz. En la casona también vivían varios sirvientes. La niña no se sorprendió cuando escuchó unos ruidos al subir de nuevo a su habitación. Sin embargo, le llamó la atención sentir un corto correteo, como unos pasitos infantiles al final del corredor de su pasillo. Curiosa, se dirigió al final del pasillo a ver qué sucedía. Escondida tras una de las largas cortinas de los ventanales, observó a un niño con vestiduras relucientes abriendo un agujero en la pared. El chiquillo tenía un aspecto fantasmagórico, pero eso no asustó a Xochitl, quien no le quitaba el ojo de encima, pues estaba maravillada con lo que hacía el pequeño. A medida que el infantil espectro continuaba abriendo el orificio de la pared, introducía en ella un sinfín de monedas de oro que salían de entre sus manos. El fantasma se esfumó, dejando aquel tesoro en el agujero que se había encerrado mágicamente. Al salir detrás de la cortina, Xochitl se dio cuenta de que estaba acompañada. Ana,
Una de las sirvientas había sido también testigo de aquel suceso del más allá. Niña Xochitl, le prometo guardar el secreto de lo que hemos visto esta noche, pero también le propongo que, como cómplices, mañana busquemos ese tesoro que está tras esa pared, le dijo la criada. Sí, Ana, no le contaremos a nadie de nuestro secretito. Tomaremos esas monedas y serán solo nuestras, respondió la niña. A la noche siguiente, cuando todos dormían en la casona, Xochitl y Ana se encontraron en el oscuro pasillo a la luz de una languida vela. Al iluminar el agujero, este se abrió mágicamente. Por su pequeña talla, Xochitl pudo meterse en el hueco, de manera que podía recoger fácilmente las monedas de oro que el niño había dejado aquella noche anterior. Mientras tanto, Ana sostenía la vela e iba almacenando las monedas en su mandil. Al ser tan cuantioso el tesoro, Ana y Xochitl repitieron el procedimiento varias noches consecutivas. Como ya era costumbre, se encontraban allí cada noche. El candil apenas emanaba luz, mientras que Xochitl sacaba y sacaba monedas. Ana empezó a sentir escalofríos, aterrada porque la vela estaba a punto de consumirse. Niña Xochitl, salga del agujero, ya tenemos suficiente por hoy. Al levantarse para salir, Xochitl se percató de que le había caído la última de las monedas, por lo que se inclinó de nuevo para buscarla dentro del agujero, cegada por su codicia y sin escuchar los desesperados ruegos de Ana para que saliera ella. La vela se extinguió por completo y, en medio de la oscuridad, el agujero de la pared se cerró para siempre. Desde ese entonces, y solo por las noches, se escuchan al otro lado de las paredes los sollozos ahogados de una niña, mientras parece juguetear con una moneda en un bucle infinito. La casa de los abuelos. María y Juan, dos hermanos inseparables, se encontraron en una situación inesperada cuando a sus padres les pidieron que pasaran la noche en la casa de sus abuelos. La vieja casa, situada afuera del pueblo, siempre había tenido un aire misterioso, pero los hermanos nunca habían pasado una noche ahí. Al llegar, la casa parecía aún más sombría de lo que recordaban. Las sombras se alargaban a través de los rincones y el viento susurraba a través de los huecos en las ventanas. Los abuelos les dieron la bienvenida con sonrisas forzadas y los ojos que parecían ocultar un secreto profundo. Esa noche, mientras los dos hermanos se acomodaban en las habitaciones de huéspedes, comenzaron a escuchar ruidos extraños, susurros leves y pasos que resonaban en los pasillos vacíos. Los hermanos, asustados, se abrazaron tratando de convencerse de que solamente se trataba de su imaginación. De repente, la puerta de la habitación se abrió lentamente, revelando una figura espectral. Era una mujer con un vestido antiguo, su rostro pálido y ojos vacíos. María y Juan intentaron gritar, pero ningún sonido salió de sus gargantas. La figura se desvaneció, dejando un frío helado en el aire. Decididos a descubrir qué estaba pasando en la casa, los hermanos comenzaron a explorar la casa. En el sótano encontraron un viejo baúl lleno de diarios y cartas. Al leerlos, descubrieron el oscuro secreto de los abuelos. Habían hecho un pacto con espíritus malignos para obtener riqueza y longevidad. A cambio de esto tenían que ofrecer almas inocentes. María y Juan habían comprendido que a pesar de ellos ser sus abuelos, serían sus próximas víctimas. Desesperados, buscaron una manera de romper con el pacto. Encontraron un antiguo ritual en uno de los diarios y con Valentina lo llevaron a cabo. Los espíritus malignos, enfurecidos, intentaron detenerlos, pero los hermanos persistieron a pesar de ello.
Finalmente, con el último paso del ritual, los espíritus fueron desterrados y la casa se quedó en silencio. Exhaustos pero aliviados, María y Juan salieron al amanecer, dejando atrás la casa de los abuelos y su oscuro secreto para siempre. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.